Muchas gracias, diputado Venegas. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Pepe Audo. Gracias, presidente. Para nadie es un misterio que Chile ha cambiado en los últimos años, que la demanda por igualdad ha crecido exponencialmente, que se instaló en la sociedad un debate sobre la necesidad de una reforma tributaria que contribuya a acortar las distancias entre ricos y pobres. Y ha habido efectivamente un debate político aquí entre reforma tributaria y perfeccionamiento tributario. Es evidente que cuando la oposición hace una propuesta que incluye el incremento de la carga fiscal en 3 a 4 puntos del PIB, similar al incremento del primer programa del gobierno de Elwin, que equivalió a 2,5 puntos del PIB, está hablando de una reforma tributaria, es decir, que allega significativos recursos adicionales para resolver significativos problemas sociales pendientes. Y el gobierno ha optado legítimamente, porque muchos en la alianza han planteado públicamente que el Estado tiene recursos de sobra y por lo tanto no debiera generarlos. Yo escuché a mi colega presidente de la Comisión de Hacienda en una senda conferencia de prensa diciendo que el Estado tenía suficientes recursos como para pedir la generación de recursos adicionales. Y el gobierno ha optado por un perfeccionamiento tributario que en el balance entre los incrementos y las rebajas significa exactamente 0,3 puntos adicionales del PIB. Es decir, la carga fiscal se incrementaría en 0,3 puntos adicionales si tienen éxito previsto, y yo espero que lo tengan, las medidas contra la ilusión. Pero ¿de qué perfeccionamiento se está hablando? ¿Cuál es la regresividad o progresividad del perfeccionamiento que está puesto sobre la mesa? Evidentemente es positivo que el ministro de Hacienda, con 2 años de retraso, haya reconocido finalmente que era bueno para Chile mantener el impuesto de primera categoría en 20%. Este debate lo hicimos cuando se discutió la ley de reconstrucción, el gobierno lo quiso provisorio, nosotros lo quisimos permanente, hoy día el gobierno está proponiendo que sea permanente y por supuesto tenemos que concurrir a aprobarlo. También tenemos que concurrir a aprobar las medidas contra la elusión que taponan las posibilidades de eludir el pago de impuestos a quienes deben hacer su contribución al país. Ahora, como se sabe, cuando se obstaculiza un camino, la verdad es que los tributaristas buscan otro y hay que complementar de manera que se reduzca la elusión a niveles razonables internacionalmente. Quiero decir que yo no recibí con alegría que parte de las medidas contra la elusión que estaban en el paquete original hubieran sido retiradas, entiendo, por demanda de parte de los parlamentarios de la alianza. Cuando se propone rebaja de impuesto a la renta, porque es bueno que los televidentes entiendan, este proyecto contempla unos 1.800 millones de dólares adicionales en recaudación y cerca de 1.000 millones en pérdida de los tributos que actualmente genera el Estado. Y eso genera un balance de más de 800 millones de dólares, entre 800 y 900 millones de dólares, dependiendo del año en que se recaude. Ahora, el mensaje dice que queremos rebajarle el impuesto a la renta a las personas porque queremos aliviar a la clase media. Y la verdad es que cuando uno observa el efecto de las rebajas propuestas, resulta que hay 2 datos importantes. Primero, el diputado Burgos y todos los diputados que estamos sentados acá, vamos a tener a fin de año 1,5 millones más de pesos líquidos en los bolsillos. Y eso vale no solo para los diputados de la oposición, sino también para los diputados de la alianza que están aquí sentados. Esta reforma
esta rebaja del impuesto a la renta significa 1,5 millones más de pesos líquidos en los bolsillos para todos nosotros, para los ministros y para las diversas autoridades. Quiero decir que el 2%, diputado García, el 2% de mayores ingresos se lleva la mitad de la rebaja por concepto de impuesto a la renta, que alcanza a casi 500 millones de dólares y por lo tanto 250 millones de dólares van a los bolsillos del 2% más rico de la población, en circunstancias que Chile está pidiendo mayor equidad, que Chile está pidiendo el acortamiento de las distancias entre ricos y pobres. Cuando se plantea la rebaja del impuesto a timbres y estampillas, y el ministro de Hacienda nos dice, pero si solo el 0,3% de los beneficiarios son megaempresas, pero si solo el 1,5% de los beneficiarios son grandes empresas y megaempresas, pero no nos dice que el 82% del dinero menos que va a recibir el Estado por concepto del impuesto de timbres y estampillas va a ser dinero recibido por las grandes y por las mega empresas, es decir, por el 1,5% de las entidades que se van a ahorrar por concepto de la rebaja del impuesto de timbres y estampillas. Es decir, el 98,5% de los restantes va a recibir solo el 18% del ahorro que va a significar esta rebaja de impuestos de timbre y estampilla. El gobierno ha dicho aquí, y lo han señalado los parlamentarios, en particular el diputado Joaquín Godoy, que ha habido mucho diálogo. Y yo quiero decir que al revés de otros proyectos, lo alababa ayer al ministro de Transporte a propósito de la ley de Transantiago, este proyecto llegó sin conversación previa al Congreso, estuvo más de 90 días sin establecer conversación, y efectivamente, en las últimas 2 semanas, el ministro de Hacienda abrió un diálogo con parlamentarios de la comisión. Y quiero decir que de ese diálogo surgen, o podrían haber surgido, algunas modificaciones. Pero ¿cuáles fueron las modificaciones que aparecieron? Primero, se retiró un impuesto verde que francamente era un impuesto gris porque no incentivaba la conducta de reciclaje, y eso fue una opinión transversal no solo de los gremios sino de todos los parlamentarios, y el gobierno, retirándolo, lo que hace es enmendar un error cometido en lugar de venir aquí con las indicaciones que estaban preparadas, según nos dijo el ministro, para convertir ese impuesto gris en un impuesto verde. Segundo, se soliviantan las medidas contra la elusión y eso significa menos recursos para el fisco. Yo me imagino que eso habrá sido la presión de los parlamentarios de la UDI. Tercero, efectivamente se retira la proposición de rebaja de aranceles, y eso fue propuesto por la oposición y se saluda. Y cuarto, el ministro de Hacienda se abrió a una conversación tendiente a terminar con la discriminación que significa establecer un crédito para las familias de clase media que paguen por su educación, por la educación de sus hijos, sin establecer el mismo crédito para las familias que llevan a sus hijos a la educación pública gratuita. Eso significa que el Estado le va a pagar a las familias que trasladen a sus hijos a la educación particular subvencionada o pagada, lo que es un incentivo perverso, absolutamente perverso, y que va contra la idea nacional de que hay que recuperar la educación pública. Este es un verdadero golpe de gracia a la educación pública, y yo invito a reflexionar a los diputados independientes y a los diputados de la UDI y de Renovación Nacional que tienen algún sentimiento con la educación pública. No le den este golpe de gracia, no den la señal a los chilenos de que el Estado les va a pagar por trasladar a sus hijos para que haya más lucro en la educación particular subvencionada o particular pagada. Por favor, con la mano en el corazón, como decía, parafraseando a nuestro joven
liberal de Renovación Nacional, con la mano en el corazón, piensen en la educación pública y no contribuyan a darle ese golpe de gracia. Por último, aquí se ha discutido y muchos me han dicho que esto hay que votarlo en contra en general. Yo pienso, para que podamos votar las alzas de impuestos hay que aprobarlo en general. Yo no quiero que Jovino Noboa, que no ha querido ningún incremento de tributo, celebre porque es la oposición la que ha cerrado la discusión respecto de tributo. Y quiero decir que independientemente del resultado que exista, este tema de la verdadera reforma tributaria va a estar puesto en la campaña presidencial de 2013. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pepe Aud. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado de Renovación.